que solo era a determinadas personas y a todos los demás quienes fueran los desheredar expresamente, no tiene derecho. Pero él no lo dijo y desconocía de este niño. Aparte de 2 artículos que damos, ¿algún otro artículo? Sí, licenciado, de acuerdo igual a la afiliación en el artículo 209 sobre la igualdad de los derechos de los hijos, indicando que los hijos procreados fuera del matrimonio gozan de los iguales derechos de los hijos que fueron procreados dentro del matrimonio. Allá vamos 3. Artículos propios de la sucesión intestada, solo llevamos 1. Lic, yo, pero solo estaba confirmando. Ricky, el 205. Y yo creo que ya lo dijeron. Ya. Pero me están hablando de la filiación. Háblenme de la sucesión. Ya en el examen de la filiación ya dijimos que tiene derecho. Ahí no hay vuelta de hoja. Yo me recuerdo que hay un artículo que dice que cuando toda la herencia ya fue distribuida, el hijo menor de edad, el póstumo, tiene derecho a ser alimentado por los herederos y habla tanto de los universales como de los legatarios. Y como ahí la pregunta es, ¿a qué tiene derecho el hijo de la enfermera? Podemos ponerle su derecho. Ya dijimos de filiación, ya dijimos que de hecho de filiación como hijo póstumo, pero tiene derecho a la herencia, tiene derecho a la pensión de alimentos. Por eso dije, hay varios artículos. Dígame, Wendy. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿podría ser el artículo 941? ¿El hijo póstumo o el nacido después de hecho el testamento? Ese fue el primer artículo que mencionaron. Ok, gracias. Bueno. ¿Quién otro? Participe, muchachos, el último día. Deme la oportunidad de por lo menos escuchar su voz. Lick, buenas noches. Y el Rafa, artículo buenas noches. 1074, Lick, disculpe. Los hijos llamados a sucesión intestada, según las reglas que más adelante se determinen los parientes del difunto y falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. Más o menos ahí Pero tengo estamos hablando de la sucesión intestada. Uh-huh. Y de acuerdo a donde vamos todavía ahorita, es en el caso número 1, en donde Francisco emitió un testamento. Creo que es literal, sí, ¿verdad, Ilse? Sí, licenciado. Entonces vamos todavía en lo de Francisco. No hemos cambiado el tema todavía. Ok, gracias. Entonces, en lo que piensan, muchachos, no lo voy a hacer como regaño, sino como un corolario. Licenciado, y tal vez el artículo 1076 que dice todos los hijos heredan por partes iguales. Los Claro. hijos biológicos y adoptivos heredan a sus padres por partes iguales. Perfecto. Ya llevamos 8. Él es hijo biológico. Jerusalén, estoy de acuerdo, solo explíquemelo. Hola, Lick, buena tarde. Hola. El artículo 267 le ponía porque dice en los actos realizados contra la prohibición pueden ser anulados a la solicitud del hijo o de sus herederos, pero no sé. Ahora le pregunto, ¿usted considera de que la enfermera, la hija, la mamá del hijo de una relación extramatrimonial podría pedir la nulidad del testamento porque la echaron los nietos y la mujer de la casa cuando murió el papá de su hijo? Sí. ¿Bajo qué circunstancias? O sea, ¿cuál sería la justificación de la nulidad? Porque si nos vamos a la parte de la nulidad que está aquí en el Código Civil, dice cuáles son las causas propias para pedir la nulidad del testamento. Dice, le voy a leer.
Aquí está ahorita. Revocación, nulidad, falsedad, dice. El testamento, es nulo el testamento que se otorga sin las observancias de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo, además, cuando apareciere rota la plica que lo contiene. Luego habla de la anulabilidad y habla del principio de violencia, habla del dolo y habla del fraude. Y si nos vamos así, están las formas, o sea, las posibilidades, la justificación que podríamos tener para anular un testamento. Dentro de ellas cabría que ella puede anular el testamento porque no, su hijo no es heredero, si el muerto no sabía que tenía un hijo con ella. A ver, a ver, Wendy. Disculpe, Lick, y considero que podría ser el artículo 1004. ¿Por qué? Porque nos menciona que si toda la herencia se distribuye, es que habla de los legados, ¿verdad? Pero se prorratean las deudas, grávenes y porciones alimenticias entre los legatarios. Pero usted en su momento mencionó de que incluso, ¿verdad? Que la persona pudo haber heredado a varias personas, pero si dejó un hijo póstumo, se podía distribuir la pensión conforme los herederos, ¿verdad? Claro, exactamente, ahí vamos bien, Wendy. Ya vamos a otro artículo. Kimberly, licenciado, podría ser el artículo 1099, que dice los derechos de los alimentistas. Dice, al hacerse la partición de bienes, deben los herederos asegurar en beneficio de los alimentistas las porciones o cuotas a que estos tengan derecho. Ampliamos a lo que dijo anteriormente Wendy. ¿Estamos? Licenciado, también podría ser el artículo 1012, en base a los legados. Porque dice que si varios herederos, ninguno ha sido encargado particularmente de pagar el legado, en este caso porque no sabían que el fallecido tenía otro hijo, cada uno deberá hacerlo en la proporción a la parte correspondida de la herencia. Si esto lo hacemos ubicando a que tienen proporcionalmente que dar una pensión de alimentos, es decir, 1012, correlacionarlo con el 1004, estoy de acuerdo, pero solito no. Licky, el 1002 y el 1003. Pero explíquemelo, por favor, Aaron. Sí, dice en el 1002, el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo de una parte de sus bienes a título legado en favor de una o más personas individuales o jurídicas, pero el 1003 dice, legatario es la persona a quien se le dé algo por testamento conforme al artículo anterior, aún sin instituirlo heredero. A ver, vamos a repetir. Ilse, si me falta algo o me paso de la raya, me para, por favor. Según la pregunta, yo lo recuerdo, yo no tengo a la mano aquí esto. Dice de que cuando se muere el señor, la esposa y los nietos de Francisco sacan a la enfermera con todo y su patojito y lo echan porque ella no tiene ningún derecho a estar ahí, más que le quemó el rancho a la señora. Y en su casa, y posiblemente hasta en su cama. Ahí estaba brava. Y te me vas de aquí, cabrona, le dice. Patitas a la calle. Me pusiste los cuernos. Te largas. Sí, mi abuela dice que te vayas. La pregunta es, ¿a qué tiene derecho el niño? Leí una pregunta. Fíjese que en el artículo 941, en el segundo párrafo, dice que si no fueran hijos del testador, fueran otras personas, que en este caso son nietos, el hijo póstumo o el que hecho después del testamento tiene derecho a un 50% de la herencia. Entonces, ese no, porque los herederos son nietos y aquí la mujer. Y aquí dice que, se lo voy a leer, dice, si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después de hecho el testamento que no hubiera sido desheredado expresamente, tendrán derecho al 50% de la herencia. Y pues aquí en el caso, ¿verdad? Nos dice que no son los hijos los herederos, sino que son los nietos y la esposa. Y la esposa. Entonces, claro,
se aplicaría que lo que le tocaría sería 50% al hijo póstumo. Ya vamos, otra respuesta más. Paremos aquí un poquito, espérenme un poquito. Miren, muchachos, como son tantísimos alumnos que me he pasado echando rieta con las calificaciones y viendo algunos problemas que tenemos. Primero voy a decir la parte buena. Tengo una cantidad de 30. Si se me pasa alguno, disculpen, por favor. Por ejemplo, del primer parcial, tengo a Andrea Melisa, de la sección A, ¿verdad? Tengo también a Douglas Chávez, tengo también a Gisela Pérez, a Douglas Páez, a Melanie Corado, a Alejandra Garrido, permítanme, a Blanca Rosa Jiménez, a Iris Chinchilla, a Yamilet Chuk, a Astrid Vélez, de la sección I, a Hansen Paredes, también tengo a Sandra Pirir, a Fernanda Tenas, a Brenda Juárez, de igual manera tengo a aquí tengo otro, a Karen Gómez, a Brandon Mayen, a Ashley Vázquez, de la sección K tengo a Stephanie Reyes. Algunos se me pudo haber pasado. Felicidades, de igual forma tengo una cantidad de muchísimos compañeros de 28, del segundo parcial hasta donde voy ahorita, no me ha sacado ninguno 40, pero sí están muy cerca. La gran mayoría, con los 2 puntos que habíamos quedado, llegan a zona mínima, casi no se quedó ninguno. Esa es la parte buena. Vamos con la parte mala. Viene y me encuentro un examen que un hombre y una mujer tienen el mismo número de carnet, pero en el listado solo está el hombre. Entonces, o es hombre y es mujer al mismo tiempo, con 2 nombres, uno de mujer y uno de hombre, o se echó el examen con alguien a la par y se les olvidó quitarlo y se fueron los 2 con el mismo carnet, porque la mujer no aparece en el listado. Mulada, ¿eh? Machada. Viene otro y como estaba tan difícil en el examen, viene y me pone un carnet loco, pero no cambió su nombre. Entonces me aparece 2 veces, uno con carnet loco y uno con el carnet verdadero. Increíblemente, el que tiene el carnet loco tiene más calificación que el que es su nombre verdadero. Viene otro y me pone un nombre diferente, pero me pone su número de carnet. Y yo reviso uno por uno, así como hago con los exámenes. Y todavía cuando los pongo a colores, que amarillo los que no aparecen, en celeste los que sí aparecen en el listado, y en morado los que tienen problemas, y los voy numerando. Después, todos los que están en amarillo, los reviso en las 3 secciones para ver si se confundieron de sección y aparecen en otro listado, a manera de no dejarlos sin nota. Pues miren, a mí en lo particular, de veras no me importa. Ustedes tienen el derecho de hacer lo que quieran. No es mi problema.
es el problema de ustedes. Ahora porque estamos virtualmente, ahora porque se da mayor cobertura que ustedes puedan participar en grupo haciendo sus exámenes. Ya el próximo año estamos, primero Dios, en forma presencial. No sé dónde los vamos a poner, pero aunque sea así como en los parqueos, vamos a poner unos espacios para que unos estén arriba y otros abajo, en segundo nivel, pero algo haremos. Y si no, en los pasillos, de cualquier forma, ahí vamos a estar. Miren, muchachos, ustedes son muy inteligentes. De hecho, no son mulas. Ya están en el segundo año de derecho, es porque tan babosos no son. ¿Cómo han llegado? Si han llegado de una forma no muy legal o muy legal, que han sido muy buenos o pésimos alumnos, llegaron. Ustedes tienen la solvencia de que babosos no son. Algo. El problema con el inteligente es que cree que es tan inteligente que no mide a su contrincante. Yo soy viejo, obviamente guapo, hermoso y todo lo demás, pero viejo. Me cuesta un mundo manejar la computadora, pero experiencia en otras cosas sí tengo. Otra. Ya me conocerán, tengo una retentiva para nombres y para números, como no se imaginan. Y de repente esto ya lo vi y comienzo a buscar con los exámenes. Esto ya lo leí y agarraba examen por examen hasta que encontraba dónde lo había leído y los corroboraba si estaban o no y los engrapaba. Y en clase, fulano y sutano, ¿quién le copió a quién? Si no me dicen quién le copió a quién, les pongo a los 2 ceros. No le dices que miren, nos copiamos los dos. Entonces, mitad la calificación. No yo, todos, porque tenemos experiencia. Los titulares más jóvenes que tenemos ahorita en la facultad tienen aproximadamente 27 años de ser titulares. Los intermedios tenemos 35 años y los siguientes tienen un poco más de 37, 38 años. O sea, he visto pasar, estuve en civil 3 y 4, desde el 89 hasta el 92, en las escuelas de vacaciones de los 4 civiles, desde el 89 hasta el 99. Soy titular de civil 1 y 2 desde 1989, más el tiempo que fui ad honorem. Soy jefe de departamento del área civil y procesal civil. Y la experiencia de que por lo menos han pasado por mis aulas 20,000 gentes y no más, pero igual los demás catedráticos. No hagan tonterías que después se van a arrepentir. Porque nosotros es fácil. Yo con lo que encontré, no lo voy a hacer. Los nombres que sea decir para ponerlos en ridículo. Pero no lo voy a hacer por lealtad. No lo voy a hacer por caballerosidad, no lo voy a hacer. Los 7 casos que encontré con problemas. Ellos sabrán quién, pues que otras deben estar colorados, tronándose los dedos para que no digan nombres. No lo voy a hacer. Tengan cuidado. Yo a veces me paso de ser muy condescendiente. Otros catedráticos simplemente lo llevan a junta directiva y lo suspenden 2, 3, 5 años o de por vida de la facultad. No se arriesguen. La otra, ¿cómo estudiando derecho se meten a hacer cosas ilegales? Entonces suponemos que van a ser abogánsters y notaebrios. Eso es lo que están diciendo en conjunto. No, hombre, háganlo todo con lealtad, con prudencia. Si van a estudiar, estudien. Y si no pueden, ya hasta aquí llegó su capacidad, busquen otra cosa que hacer. Pero no hagan muladas. Se van a arrepentir. Y repito, a mí en lo particular no me importa. Porque es la convicción de ustedes. Es lo que ustedes quieren. Cada quien busca el palo donde quiere estar, ¿va? Como el oro o como el mono.
Vaya. Si lo quieren de oro en su oficina, o en una magistratura, o en el Ministerio Público, alguna institución, o lo quieren en los barrotes del preventivo, ustedes sabrán qué palo escoger. Eso no nos compete a nosotros. Yo lo estoy diciendo como una mera sugerencia, como un mero comentario. De veras, no me vayan a llamar los que tienen problemas de que me equivoqué, o fíjese que yo esto, yo lo otro, porque no me importa. De hecho, me cuesta mucho, muchísimo responder los mensajes. Primero, porque mi teléfono es personal y tenemos un espacio de clase. A veces, por educación o por respeto, si me da un poco de tiempo, leo y contesto. La compañera de que se va a examinar, antes de que terminemos la clase, por favor me interrumpe y la voy a examinar de una vez. Ha estado muy molesta conmigo porque ha estado pidiendo, yo la autoricé y en cualquier momento se lo voy a hacer. No he podido porque he tenido otras labores que hacer. No solo esto hago. De veras, la facultad me da muchas cosas que hacer, más mis cosas personales. Los que tuvieran algún problema cuando ya publiqué esto de las notas, por favor entonces me indican para yo componerla. Yo tengo todo apuntado, pero de todos modos, algunos se me pasará. Si hay algún problema, con todo gusto lo resolvemos. Ahora, no me vayan a venir con que miren, écheme la mano y déjeme un trabajo. No. Si le dejo un trabajo a uno, se los dejo a los 716 restantes. Habíamos platicado, creo que también estaba Ilse, estaba Sonia y alguien más, creo que Hans y otros más, de que había una pregunta que tenía problemas. Dije, entonces miren, hagámoslo fácil, 2 puntos, pero a todos parejo, no al que alegó o al que la tenía mala, al que la tenía buena, a todos. Lo consideré más imparcial. La otra es, ya no están en la escuelita, ni en el instituto, están en la universidad. Hay catedráticos, uno en especial que, licenciado, mire, y lo van a tocar. No me toque, por favor. Y si me quiere hablar, me habla de lejos, no me toque. Otros que, si me va a preguntar algo inteligente, me lo pregunta, porque tonterías no contesto. Otros que cierran la puerta, o simplemente ya no dan ingreso después de la hora. Ustedes todavía no saben a qué se metieron. Hay unos que somos babosos, pero otros que se pasan de listos. O sea, miren, en la facultad hay de todo. Le van a decir también a la compañera, ay, mi amor, me estás pidiendo 3 puntos. ¿Y qué me vas a dar a cambio, cariño? Mira, yo tengo mi cuenta Cuerpomatic. ¿Te animas? Ya verán. Depende de ustedes cómo quieran seguir en la facultad, qué quieran hacer. Y la otra, yo a todos les puedo poner 75 puntos. Es mi derecho y mi obligación. Todos tienen 75 puntos. Nadie me podría alegar. Nadie. Porque es mi libertad de cátedra. Pero aseguro que a algunos les puedo poner 100 y jamás en la vida serán profesionales. No es mi clase. Es el conjunto de materias que conforman el estudio del derecho. Y todas van vinculadas. Si no saben una, tendrán que volver a estudiar. Así es sencillo. Gocen este último año sus vacaciones. Ya el próximo año tienen que ir de lunes a domingo a las clínicas, a las prácticas, ¿cómo se llama lo otro? Algo que es social. El voluntariado. Al voluntariado están en la facultad presencialmente de lunes a domingo. Van a ver que los sábados y domingos en los parqueos hay churrascos porque llega la mujer a cuidar al marido, los hijos jugando bicicleta, jugando fútbol, hay de todo en la facultad porque todos los alumnos están adentro. Bueno, ahora sí sigamos con la clase, pues. Dígame la siguiente pregunta, Ilse, por favor. Claro, sí.
Francisco, a base de esfuerzos y sacrificios, logró hacer su fortuna. Prueba de ello, al fallecer deja 5 hoteles, 8 fincas y 15 casas. La única condición que él deja es que nunca puedan venderse esas propiedades, a lo que sus nietos se oponen rotundamente, pues ellos prefieren vender los bienes y con ese dinero viajar por el mundo. A ver, pues, tiene razón Carlos Aníbal. Pues sí, entonces. Licenciado, podría ser el artículo 993, la herencia condicional, porque él está poniendo la condición de que no, ninguno de sus herederos, en este caso los nietos, pueden vender absolutamente nada, aunque ellos están en la disposición de quererlo hacer, pero se aplica ese artículo, pues no se podría hacer el artículo 993. Tiene razón. ¿Qué otro? Yo agregaría el 994, Lick. ¿Por qué? Porque la condición de no enajenar o no gravar los bienes solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años más de los herederos o los legatarios, dice ahí. Pero estamos hablando de los menores de edad. ¿Y qué pasaría con los mayores de edad? Podríamos aplicar también legados, licenciado, condicional, de cantidad, el artículo 1002 y 1004. ¿Qué otro? Lick, una pregunta. También se podría incorporar el artículo 940 de la interpretación de las disposiciones testamentarias. Podría, como fundamento podría. ¿Qué otro? Lick, disculpe, más que todo sería una pregunta. Por lo que decía el compañero con la argumentación del artículo 1002 y 1003, ¿sí aplicaría en este caso legados o eso definitivamente no? Honestamente, yo solo había incluido el artículo 940, que es la interpretación de las disposiciones testamentarias que acaba de mencionar el compañero Daniel, y el artículo 993, que sería la herencia condicional, como para ver por ahí si se podía decir de que esas son la opinión expresa del testador, ¿verdad? Pero ahora lo del legatario no sé si aplicaría. Analógicamente sí. Analógicamente. O sea, en principio, lo que ya dijeron del 940, creo, ese sí está completo. Los demás serían referenciales. Solo quería, por eso pregunté más. Me recuerdo que en la primera clase, cuando hablé de la estructura propia de las normas, ahorita le voy a dar la palabra a Alejandro. También hablé de que los artículos tienen una amplitud de interpretación. Cuando alguien me dijo, creo que fue Aarón, del 994, yo le respondí, pero habla de los menores de edad. Yo esperé que me iba a responder algo más, pero lo chivié. 5 años la continuación, ¿verdad? Perfecto. Les hago la pregunta, pero óiganme bien, pues, o sea, para que vean cómo pensamos los abogados, porque somos tan desgraciados y no nos quieren. Miren, pues, si las condiciones de enajenar o gravar para los mayores, para los menores de edad, da inicio 5 años después, o sea, tienen 5 años después de los 18 años, el que es mayor de edad, ¿cuánto tiempo tiene para que prescriba la condición? 5 años. 5 años, licenciado. Yo lo que haría es decirle a la persona, mire, él tiene ese derecho de condicionar, pero solo espérese 5 años a que usted entre en posesión de los bienes y podríamos enajenar. Consejo, no siempre se dicen las cosas. Dígale, mire, hay un periodo en el que usted se mantiene la oportunidad de dejar sin efecto la condición, vender lo que usted quiera porque ya son sus bienes y viajar por donde usted quiera, ¿va? No hay ningún problema. Le voy a explicar.
Si decimos todo de momento, ya perdió. Una y la otra es, ahí me pasa mucho. Lick, fíjese que mi marido está preso, pero dice un abogado que él me cobra 1,000 para sacarlo, págueselos. No, Lick, es que usted quiere que me lo lleve. Es que yo no sé si lo voy a sacar o no. Y si otro le cobra, váyase con él. Yo no se lo saco. Lick, fíjese que ya le pregunté a otro licenciado y lo que hay que hacer es tal cosa, que lo haga él, yo no. ¿Es en su lugar? Conmigo llegan a la oficina, mire que, perdone, no ha notificado el juzgado, yo fui tal día, se recuerda que la llamé en el juzgado, no han notificado, sí, pero pues hágame favor, aquí está su expediente, váyase. ¿Cuánto me debe? No me debe nada, lárguese. Bien sencillo, ¿es en su lugar? Si lo dicen todo, perdieron. No. Digan lo que es prudente, porque si ustedes le dicen a su cliente todo el esquema completo, ellos lo van a querer hacer solos, con tal de no pagarles a ustedes. Entonces tienen que ser uno muy prudente. Alejandra, dígame, ni hablar. Licenciado, y no estoy segura, pero podría aplicarse también la donación entre vivos, que es el artículo 855. ¿Si me explica por qué? Es que tenía entendido que la donación entre vivos es una figura jurídica que se puede utilizar cuando cuando se evita que un bien se venda o se... Bueno, así como es el caso que él no quiere que venda sus propiedades, pero ellos Perdón, quieren vender. me decía el artículo 855. Habla sobre la hipoteca y la subhipoteca. No, licenciado, el artículo 1885. 1885. Sí. O solo 1855. 1855. Usted sabe los contratos en particular. Dice acá, la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Cuando vimos la figura de la sucesión, hablamos de la donación. Yo hice referencia a 2 artículos de la donación inter vivos, pero dije que nos íbamos a referir principalmente a la donación mortis causa cuando hablamos de la sucesión hereditaria y la sucesión intestada. En ese caso, el artículo no sería el procedente, primero porque el testamento es una declaración mortis causa, una, y la otra es que no es un contrato, sino es una declaración unilateral de voluntad. Bien. Gracias. Anay, dígame. Perdón, Lick, yo no sé si es esa, pero yo estaba viendo que también podía ser herencia a término. Es el artículo 998 y Explíqueme. también, según yo lo entendí, también está, el testador está imponiendo al heredero una obligación accesoria a su adquisición, puse yo, pero no sé si será también. La herencia a término. Fíjese que a término, porque cuando habla término es, tu herencia te la se te va a otorgar 5 años después de mi muerte, o en tal fecha. Pero en este caso no, porque no hay término, solo dice que tienen que, o sea, desde el punto de vista de la condición que no pueden vender es indefinido. Usted lo está refiriendo al término desde el punto de vista de que a los 5 años se deja sin efecto la condición. O sea, me imagino que esa referencia es la que está haciendo, pero no sería válido el término, porque no es una condición para servirle. ¿Alguien más?
Sí, licenciado, solo para poder entender un poquito más, también en la hipoteca vimos esa condicionante en el artículo 838. Ahí igual explica lo mismo que en esta condición, ya que al cumplir los 18 años, la persona tiene 5 años para que esto prescriba. De igual manera, cuando la persona ya es mayor de edad, tiene 5 años para que prescriba. Ahora bien, voy a agregar un poquito a lo que usted me está diciendo. Lo que sucede en la hipoteca es que tenemos que hablar de la prescripción en caducidad en cuanto al término para la cancelación de la obligación. Ahí tenemos que referirnos principalmente al artículo 1170, que habla de las cancelaciones en el registro general de la propiedad. No tanto a la condición, porque esa no va a quedar inscrita en el registro, sino es una obligación de estricto cumplimiento. Remontémonos a primer año. ¿Se recuerdan ustedes que vieron la teoría de Hans Kelsen? La pirámide de lo que es la jerarquía de las normas. Y hablábamos de que en primer orden está la Constitución y los tratados ratificados por Guatemala que se refieren a los derechos humanos. Esas son las normas de primer orden. Luego vienen las normas ordinarias y hablamos de los códigos, ¿verdad? Código civil, penal, laboral y sus procesales, mercantil y demás, y sus procesales. Posteriormente vienen los reglamentos, vienen las circulares, etcétera, etcétera. Y en último orden están las sentencias y los contratos. Yo hice referencia de que muchas veces, ahorita le voy a otorgar la palabra, que muchas veces se indica que el testamento es un contrato unilateral. No es un contrato unilateral porque si nos vamos a los artículos propios del Código Civil, dice que los contratos unilaterales son, por ejemplo, la opción o, por ejemplo, el mandato tácito o algunos otros contratos, el contrato, por ejemplo, de adhesión, en donde solo uno propone y el otro se adhiere. Si quiere, ¿va? Y si no, no. Ahora, sin embargo, el testamento, tomándolo como una escritura pública, como un instrumento público, estaría en el último orden, al igual que los contratos y las sentencias, pero son de estricto cumplimiento. Entonces la condición dice, no pueden vender. Si venden, hay una condición resolutoria, ¿verdad? Queda sin efecto la herencia. Ahora, pero igual que todas las normas, exceptuando la afiliación, prescriben. Y las condiciones prescriben. Ya indicamos que está en el artículo 994 la insinuación de en qué tiempo prescriben las condiciones de enajenar o de gravar. A eso tenemos que referirnos. A ver, en su orden, aquí tengo a Nay y después a Wendy Karina. Dígame. No Wendy. le escogí levantar la mano. Ah, bien, entonces Wendy. Gracias, Lex. Sí, con respecto a lo que usted decía, era la condición resolutoria y quería ver si podría aplicar el artículo 1051. A ver, miremoslo. ¿Usted por que qué habla cree? sobre... Perdón, ¿qué más? ¿Usted por qué cree? Bueno, el caso no lo menciona, pero el artículo hace mención que son de las obligaciones relativas al patrimonio familiar. La pregunta es, dentro de lo que es el testamento que emitió Francisco, ¿hay alguna parcela familiar, algún comercio que sea artesanal y familiar, así como lo menciona el Código Civil en los artículos propios del patrimonio familiar? No, no lo menciona. Entonces no. ¿Alguna otra? Para agregar un poquito a lo que decía Wendy. Dice el artículo 353, bienes sobre los cuales puede constituirse el patrimonio familiar: las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales
que sean objeto de explotación familiar y puedan constituir el patrimonio familiar. Entonces, aquí no entra esa figura. ¿Alguna otra? Si no hay otra, la siguiente pregunta, por favor, Ilse. Y claro, ¿cuáles son las formas en que se debe dar la aceptación de la herencia? Dale, pues. Hay Solo dos hay dos. formas, la expresa y la tácita. La expresa y la tácita. La tácita. Artículo 1026. 1026. 1026, 1027 y 1028. Esa es la respuesta, solo una. También el 1029, el 1030 y el 1031 coloqué yo, Lick. La herencia instituida a favor de personas jurídicas. Pero a Aarón le pregunto, ¿hay alguna persona jurídica dentro del testamento de Francisco? Porque todavía estamos en la primera pregunta. O sea que la E siempre se refiere al mismo caso, ¿verdad? Al mismo Yo caso. creí que era una pregunta general sobre No. Si se dan cuenta, dice 1, A, B, C, D, E. 2, A, B, C, D. Son 10 preguntas. Entonces el 1031 pondría yo también, Lick. Sí. Yo les digo, yo aceptaría el 1026, podría el 1027 y el 1028. Voy a explicar esa parte. Mira vos, Carlos, a vos te dejaron una herencia. Yo no acepto expresamente. Sino lo que hago es, si me dejaron un terreno, ir y lo comienzo a utilizar. Es una forma tácita de aceptarlo. ¿Por qué? Porque estoy entrando a tomar posesión de mi herencia, que es lo que habla el 1028. El ejercitar mi derecho hace la aceptación tácita. ¿Alguna otra que me quieran mencionar? Disculpe, licenciado, tengo una duda respecto a eso. Por favor, siempre y cuando es tácita, siempre y cuando yo conozco que ese derecho me pertenece, o que hay un testamento en el cual puedo verificar que ese derecho me pertenece, o simplemente por el hecho de que la persona me dijo, te voy a dar mi terreno, entonces yo lo acepto. Solo por esa condición, ¿sería inválido o válido? Mira, usted me está hablando de una herencia verbal. Y no existe. O sea, si le van a dejar algo, tienen que dejarlo, si es testamentariamente, en la declaración de última voluntad y explicando exactamente qué es lo que le corresponde a usted, Kevin. Porque yo le puedo decir ahorita, mire, Kevin, yo le voy a dejar cuando me muera el carro que tenga en su momento. Y un día me muero y va a llegar volado, ¿ah? Mire, muchacha, ¿quién es la mujer de Carlos Vázquez? Yo, señora, perdón, ese carro es mío porque Carlos un día me dijo a mí cuando estábamos en clase, allá en el 2022, que el carro que él tuviera cuando se muriera era mío. Y le va a decir ella, como buena abogada, ¿tiene algún documento o aparece en el testamento que él dejó? No. Entonces, todo hay que probarlo. Yo comentaba el semestre pasado, cuestión de broma, de que los cónyuges aún en las audiencias de divorcio se dicen un montón de cosas. Vos sos una de 4 letras, aquí las tenés. Comprobámelo. Sí, que te vas con fulano. Comprobámelo. Es que tengo fotos. ¿Las autorizó el juez? No, entonces no vale, ¿no? Igual, yo puedo decir cualquier cosa por tal de quedar bien. Mira, mi amor, dame un par de besitos y algo más si querés, y te juro que todo lo mío va a ser tuyo. Perfecto, pero ¿dónde va a constar eso? Solo consta en el besito, ¿no? Fuera de eso no tenemos cómo comprobarlo. Todo tiene que ser comprobado. Diego Alejandro, dígame. Lick, entonces nuestro ordenamiento jurídico sería tácita, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 241 dice posesión de la herencia. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento de la muerte del causante, aunque el heredero lo ignore. A ver, Ilse, ¿cuál es la pregunta? Léamela, por favor, nuevamente. Oigan la pregunta.
¿Cuáles son las formas en que se debe dar la aceptación de la herencia? Tácita y expresa. Artículos 1026, 1027 y 1028. No nos vayamos más lejos. A ver, pues, vámonos a la siguiente pregunta. Muy bien, ahora sí. Pregunta número 2. Julio es privado de libertad, que ha fallecido en una riña en el preventivo de la zona 18. Sus hijos se enteran que logró otorgar su última voluntad a favor de su hermano Ramón y de su mejor amigo Felipe, dejándoles la casa del puerto y la de Antigua. Sin embargo, ha omitido 3 casas ubicadas en la ciudad de Guatemala. Preguntas. A. ¿Qué figura jurídica aplicaría en el otorgamiento que realizó Julio? Dele, pues. Antes de que me contesten. Vamos a... Bueno, aquí está Irania. Como ella ha estado con todo el tiempo conmigo, o va a ser Irania mi ejemplo. Otra me la voy a declarar. Irania, de veras este año, principalmente en la segunda parte del año, llovió mucho. Se inundó toda Guatemala, así como se ha inundado mi corazón cada vez que te veo. Para ti, para mí, cuando te veo es como la lluvia que germina en las hojas de los árboles y las flores. Es la posibilidad que los mares y los ríos tengan alimento para los peces y con eso el mundo deje de tener un poco más de hambre. Además, cuando no te miraba, era como el cielo que estaba nublado. No podía ver la luna, la belleza que tú enciendes en mi corazón. Esa belleza que da vida a mis ojos. Y me echo 10 minutos más de pura babosada. Mira, Irania, la verdad es que en tanto tiempo que tengo que conocerte, reconozco que eres una mujer impresionante, admirable, y te quiero conocer. Dame la oportunidad de ser parte de tu vida. Más fácil, ¿verdad? Carlos, ¿qué locura se está diciendo? ¿Cuál es la pregunta de esa literal A? ¿Cuál cree usted que decir? Yo digo que es un testamento porque, y fundamento de derecho, ¿verdad? Que sería el 935, concepto del testamento, y el 934, que es libertad de testar, ¿verdad? En la pregunta nos dice cuál es la figura que utilizó él para heredar a su hermano y de su mejor amigo. Es un testamento, ¿verdad? Un testamento especial del preso. Artículo 972. ¿Por qué, Hansen? Primero, si en el supuesto de que realmente se aplicara esa figura jurídica, ¿verdad? Dice que es la última voluntad, porque en una riña, pues él pues, está mal herido y se va a morir. Entonces, en el supuesto, para que se cumplan estas condicionantes, tendría que decírselo al encargado de la prisión, tendría que tener testigos, donde él está expresando su última voluntad, donde va a heredar, en este caso, a su hermano y a su mejor amigo. Entonces, concluyamos, es un testamento especial del preso. ¿Eh? Así es, Lick. Vale. Segunda pregunta. Ya. B. ¿Bajo qué figura jurídica adquieren o disponen de los bienes Ramón y Felipe? ¿Bajo qué figura? Yo utilicé el 529, Lic, en la literal C. ¿Qué dice ese artículo? Dice cómo se origina la propiedad horizontal. El régimen de propiedad horizontal puede dividirse por la literal C, fue que yo me guié, Lic, donde dice cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos o a alguno de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. ¿Alguien más que quiera ampliar?
Lick, solamente comentando el artículo que comentó el compañero. En este caso no estamos hablando de una propiedad horizontal, sino que estamos hablando de casas completamente independientes. Una ubicada en Antigua y otra en la playa, creo yo. Ajá, entonces. Entonces no aplicaría ese artículo. ¿Cuál cree usted que aplicaría, Brenda? En lo que busca. Luis Andreni. Buenas noches, licenciado. Yo considero que es el artículo 917, que es una sucesión hereditaria, ya que no él puede disponer de sus bienes y todo eso, y lo hizo por medio de un testamento que es especial del preso. Podría ser subyacente, pero no es ese. ¿Podría ser también un legado, licenciado, artículo 1002? ¿Podría o es? Es un legado. Bueno. Es un legado. Al menos para mí yo también aplicaría ese artículo. ¿Por qué cree usted que es un legado? Explíqueme el artículo. No me lo lea. Perfecto. Yo lo aplicaría, ¿verdad? Porque él está dando parte de sus bienes. En este caso, a personas diferentes. Entonces, el artículo 1002 habla que los legados se dan a personas, no se les da la totalidad, sino que se les da algo en específico. Y en este caso está dando él al hermano la casa en la Antigua y al mejor amigo la casa del puerto. Perfecto. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Nadie más. Bueno, siguiente pregunta, por favor, Ilse. Licenciado, ¿está Luis André Fuentes con la mano levantada? Ay, perdón. Dígame, Luis. Bueno, disculpe, licenciado. También podría entrar el 918, como al final ellos son ya herederos de él, hasta tienen una transmisión de herencia, porque él al momento de fallecer, ellos pasan a ser los herederos de lo que él dispuso para esas dos personas. A ver. A mover la colita. Miren, pues. Yo sé que mi papá, en su testamento, me va a dejar una casa. Y ahorita mi papá se murió. Entonces vengo y, se murió don Carlos. Bendito sea Dios, ya tengo una casa en la zona 1. Así es la cosa. Bueno, papi, que te vaya bien en el otro lado. Y gracias por la casa que me dejaste. Llamen a la funeraria que venga por él. Así es la cosa. No, me tienen que declarar heredero para que yo pueda tomar posesión o no, aceptar o no, y hacer todo el trámite posterior a la testamentaria o a la sucesión intestada cuando se radica. O sea, siempre hay un proceso. No es que de entrada voy a ser heredero, ¿va? Pues sigamos, por favor. Fuera de lo que decía del 1002. ¿Alguien más quiere agregar? Los hijos van a tener derechos sobre las otras casas. ¿Qué hijos? Ahí se recuerda que ese es otro caso. Aquel era de Francisco. Este es de otro. Este ya es de otro. Licenciado, el artículo 919 no podría ser para este caso también. ¿Por qué? Explíquemelo. Si lo que quiero es que me expliquen. ¿Por qué? Porque nos habla de la herencia y legados. Y menciona que la asignación a título universal puede ser herencia y a título particular que pueden ser legados, lo que mencionaba el compañero. O sea, los legados en el artículo 1002. Sería un fundamento genérico. Y el específico todavía seguimos en el 1002. ¿Alguien más que quiera agregar? O sea, Para mí sería una sucesión intestada, porque no existe un testamento, entonces primero pasaría a ser intestada y luego se podría ver quiénes son los herederos, ¿verdad? Espéreme, Aaron, todavía no le voy a contestar. Déjeme pendiente eso que usted dijo ahorita. ¿Alguien más respecto a lo que estamos hablando ahorita? Échese la segunda pregunta, Ilse. Lick, disculpe, en el caso en el que estábamos, había dicho el compañero 1002,
pero por el comentario que acaba de hacer el otro compañero, yo había entendido, o al menos yo así supuse, que sí hay un testamento, pero recordemos que hay dos tipos de testamento, el cerrado, que en este caso sería el que aplicaría, pienso yo, porque me imagino que él no tenía a la mano un abogado para hacer un testamento en escritura pública, ¿verdad? Entonces, Ahora, no sé si lo estoy entendiendo mal. le voy a leer un poquito. En el artículo 972, testamento de preso, dice: si el testador se halla preso, podrá en su caso de necesidad otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos a falta de otros los detenidos o presos, con tal que sean hábiles, que no sean inhábiles por otra causa y no sepa leer y escribir. A este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, a menos que sean parientes del testador. En la pregunta anterior concluimos de que era un testamento especial del preso. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué figura tiene Ramón y Felipe? Hasta donde vamos ahorita, de acuerdo a lo que han dicho los compañeros, la respuesta estaría vinculada principalmente al artículo 1002, porque ellos se tornan en calidad de legatarios o de herederos particulares, porque les dejaron cosa concreta y particular. Alguien decía, una casa en la antigua y un rancho en el puerto. Hasta ahí vamos ahorita. Gracias, Lick. Dele la siguiente pregunta, Ilse, por favor. Muy bien. C. ¿Qué tendrían que hacer los hijos de Julio con las casas ubicadas en la ciudad de Guatemala? Licenciado, disculpe. En el artículo 1068 habla de los casos de que tiene lugar la sucesión intestada en el numeral número 4, que nos habla cuando el testador ha dejado de disponer de alguno de sus bienes. Y después el 1078 nos habla de las personas que son llamadas por la ley, y el 1079 y el 1080 también lo complementa, y el 1074 también nos complementa quiénes son los llamados a suceder, y 1075 también, y 1076 donde nos habla de los derechos de los hijos en partes iguales. Perfecto. ¿Alguien más? Yo agregaría el 1069 porque especifica que solo entran aquí en esta sucesión intestada los bienes que no fueron expresamente dispuestos por el testador. Hasta ahora estamos perfectos. ¿Qué más? La verdad es que muy bien las respuestas. Casi concluyeron con todo. ¿Ninguno más quiere aportar algo? Siguiente pregunta, por favor, licenciada Ilse Karina. Oye, perdone. La ex esposa de Julio, al enterarse de su fallecimiento, le manifiesta que desea su parte de los bienes, pues ella contribuyó en la adquisición de los mismos. ¿Cómo la asesoraría usted? A ver. Lick, yo citaría el artículo 1083 donde dice: el cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge. Perfecto. ¿Qué otro? ¿Podría ser el 1082, Lick? ¿Por qué? También. Porque habla acerca del cónyuge separado, dice que no tendrá ninguna herencia intestada del marido y de la mujer, ni viceversa. Iba a decir el 1083, pero la compañera lo mencionó antes. Le ganó. ¿Algún otro más? Solo voy a hacer un comentario choco y asqueroso. ¿Se han dado cuenta cómo han comenzado a cambiar ya, que sus respuestas son más directas, más específicas, al grano? Así es como deben contestar. Siguiente pregunta, por favor, licenciada Ilse. O Hilda quería hablar, perdone.
Por favor, Ilse. Así, claro. E. Ramón, Felipe, los hijos de Julio y todos los familiares se reúnen para solventar la situación de los bienes, pero trágicamente ocurre un terremoto y todos fallecen. ¿Cómo usted tiene conocimiento de todo este proceso? ¿Qué consideraría hacer con estos bienes? ¿A quién le pueden pertenecer? Pues ya no hay ningún familiar quien los reclame. Artículo 1074, licenciado. ¿Qué dicen? Ok, como dice que ya murieron todos, ¿verdad? En este caso, por una desgracia natural, todos estaban juntos y murieron. Entonces, el Código Civil nos dice en el artículo 1074 que los que pueden suceder, en este caso, que ya no existan parientes que vayan a reclamar, en este caso, la herencia, pueden ser el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. ¿Alguna otra respuesta más? ¿O agregar algo más? ¿Cuál es, perdón? 1074. Gracias. Pues yo concuerdo con el compañero que es el 1074 también. Yo también. Yo también. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más, Ilse? ¿Pendiente? No, licenciado, terminamos las preguntas. Bien. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que agregue algo? Dígame, Aaron. Lick, ¿cómo quedó al final la respuesta del hijo póstumo? Esa no la comprendí bien, cómo quedaba fundamentada y todo. Hagámoslo así explicativamente. Creo que Diego, Kevin, no sé quién de los dos se informaron de que cuando los herederos no son hijos, entonces el hijo póstumo tiene derecho al 50%. Él tendrá derecho al 50%. De igual manera, los compañeros indicaron que como él no estaba inscrito, habría que seguir una sucesión, una afiliación de una relación extramatrimonial para ser declarado hijo del causante y adquirir el derecho que le corresponde sucesorio. Eso en conjunto. Lick, fíjese que yo tengo una duda que me está corroyendo desde que usted dio la clase acerca del artículo 924, es el inciso 2, y donde dice que si la persona conoce a que mató, tiene que denunciarlo, ¿verdad? Pero claro. Dice que no lo podrá denunciar, no va a ser indigno si los que efectúan eso es sus parientes, digamos. O sea que ahí sí no tiene derecho. Y yo me puse a buscar en la Constitución y también aparece eso que uno no puede declarar contra sus parientes. No sé, no tengo la respuesta, sinceramente, que si, digamos, yo sé que mataron a la otra persona que me testó y es mi familiar, si soy indigno o no soy indigno, porque no... A ver, hablemos primero de otras cosas y después le digo lo de la indignidad. Hablemos de dos leyes, hablemos de la Constitución y hablemos del Código Penal y Procesal Penal. En el Código Penal dice que comete el delito la persona que sabiendo que se cometió un delito no lo indica. Hay una acción por omisión. Y de esa cuenta, el Código Penal hace la diferenciación de los que son autores, cómplices y demás. Si yo sé de un delito y no indico, no lo digo a la ley, de alguna forma estoy amparando al delincuente, ¿verdad? No soy cómplice. Sin embargo, el Código Procesal Penal y la Constitución dicen que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge y sus parientes. No está obligado. El Código Civil dice, si yo sé que el homicidio lo cometió el cónyuge o los parientes, aunque no lo diga, no soy indigno. Sería indigno si sé que alguien lo mató, que no sea su cónyuge y sus parientes. Es lo que dice. El heredero mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare al juez en un término de 1 mes, cuando sobre ella no hubiera procedido de oficio. Punto. Si los homicidios fueran ascendientes o descendientes, cónyuge, conviviente de hecho, o hermanos del heredero, cesará
en la obligación de denunciar. Claro, porque constitucionalmente no puede declarar contra su mismo cónyuge o parientes. Entonces, todo va correlacionado. Este artículo correlaciona el penal, el procesal penal y la constitución política de la República de Guatemala. ¿Alguna otra comentario, duda? Bueno. Digo un comentario fuera de lo del examen. Por favor, Hansi. Mejor dicho, referente al examen, disculpe, y no nada que ver con esto. ¿Qué posibilidad habría de que el horario del examen sea a las 7 de la noche? Usted ya sabe que muchos de los compañeros de 5 a 6. ¿A qué hora está programado? A las 6 de la tarde. Y normalmente muchos compañeros a esa hora todavía van en camino para su casa. Entonces a las 7 creo que podría. Háganme un favor. Entre ustedes, por favor, sección A e I, notifíquense que el examen va a ser a las 7. Con sección K es diferente porque es en la tarde. Perfecto, Lick. Gracias. Entonces, muchas gracias, Lick. Muy amable. A e I será a las 7 de la noche. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, a ver, licenciado. María Inés. Wendy. ¿Quién me va a hablar de todos? A ver, la compañera que tiene extemporáneo está presente. Bueno, entonces la voy a llamar por teléfono. Licenciado, perdón, no le escuché. Dígame. Yo soy la chica del extemporáneo. Entonces, se queda, por favor, solo usted. Oye, todos se van a despedir menos usted y yo. Si no hay ninguna duda de ninguna pregunta más. Lick, solo le quería informar que acá también tenemos el examen a las 6 de la tarde. Va, entonces ustedes a las 6. K a las 6. Y la sección A e I a las 7. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Diga. Miren, muchachos. Gracias por estar conmigo, algunos un año y otros solo un semestre. Realmente para nosotros los catedráticos es un honor tenerlos. Para mí es un honor, de veras difícil, pero un honor que mis clases sean de las más grandes. Yo sé que conmigo es difícil. Entiendo de que conmigo los exámenes son muerte súbita, ¿eh? Pero de igual forma entiendo de que es la única manera en que puedo hacerlos estudiar. Si se dan cuenta, hoy el examen lo hicimos de una mejor manera. Muchos de ustedes ya leyeron, otros ya estudiaron, y las cosas se hacen un poquito menos difíciles. No fáciles, solo menos difíciles. Yo decía el primer día de clases, miren, la gente dice que estudiemos derecho porque derecho es fácil. No tiene mate, no tiene física, no tiene química. La verdad que es mentira. Realmente derecho es difícil, porque es un compendio de muchas figuras, es la explicación y el conocimiento de muchas instituciones fuera del derecho. En este último semestre, cuando vimos la propiedad, vimos aguas, vimos carreteras, vimos sembradíos, vimos edificios, vimos en la accesión cómo se juntan los bienes. O sea, vimos tantas cosas en el semestre pasado cuando vimos la afiliación, vimos la parte médica, vimos la parte ginecológica de lo que es el periodo propio de la mujer y la secuencia de su embarazo y demás. Vimos en la adopción de igual manera cómo es que hay hijos que tomamos como propios cuando son hijos naturales de otras personas y les damos muchos derechos. O sea, hay muchas figuras. Derecho no es solo leer, derecho es comprender, analizar, comentar. Para estudiar, comenten. Entre ustedes llámense, explíquense, pónganse casos y nunca estén de acuerdo. Porque si yo estudio, que decir yo, con, no sé, ahorita con Miroslava, que hoy la encontré aquí, dije, ya sé quién es Miroslava. Y todo lo que yo digo me dice que sí. Entonces no tiene objeto que estudiemos, pues, si no pensamos igual. No analizamos igual, cada quien tiene su propia forma de pensar y de ver las cosas, de razonar. Es una carrera a veces
que lo saca uno de quicio. Hay materias en las que uno casi se vuelve loco. Y no es imposible. Ya vemos 40,000 abogados y notarios en Guatemala. Solo en San Carlos, más de 100,000 personas pendientes de privado y público. Yo en lo particular tengo 717 alumnos. Hay un catedrático mío, el licenciado Francisco Flores. Pancho, tienen una clase de Derecho Procesal Constitucional, 300 algo. El licenciado Álvarez Quiroz en notariado tiene 600 alumnos. Son muchísimos, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cada año entran 5,000 personas a la Facultad de Derecho. De esos 5,000, en 5 años cierra el 0.05%. Es decir, la mitad del 0.1% de los que ingresaron. Solo el 0.025 se gradúan en 7 años de esos 5,000. La otra es, habemos 40,000, pero es el colegio más viejo. La facultad segunda más grande y es el colegio más pequeño. Por algo será, ¿verdad? Estudien. Aquí es de estudiar. Yo sé que a veces son palabras trilladas, pero en mi caso, no. Si algún momento tengo la oportunidad de ayudarlos, de acompañarlos en algunas cuestiones, como catedrático, como amigo, como jefe de departamento, si aún estoy, para servirles. Nada más búsquenme, y yo con todo gusto al mundo, hasta donde pueda, los puedo apoyar en la parte facultativa. No hay ningún problema. Agradezco, como dije, la posibilidad de estar conmigo. Disfruté mucho algunas clases, de veras, algunas preguntas y algunas cosas me las disfruté. Lástima que no estuvimos presencialmente porque las clases se hacen mucho más alegres. Yo en clase cuento chistes y cuento chistes para que la clase se refiera al chiste. Aquí es un poquito más difícil y como graban me da vergüenza que después en otro lado oigan las babosadas que hablo. Entonces todavía aquí me reprimo un poquito, pero me reprimo. Ya en clases diferentes. Ya me conocerán que pelo. Y si no, cuando me quieran ver que ya está en la huelga de Dolores, yo salgo como honorario con mi traje negro con dorado y una parte interna roja con la capucha arriba para que me miren. Es el único día que chupo con mis alumnos, pero estoy presente en todas las huelgas de hace un poquito más de 40 años. Entonces, bienvenidos a mí como mis amigos, como mis compañeros, mis futuros colegas. Agradezco enormemente la compañía de ustedes, les deseo muchos éxitos. Los que no pudieran ganar, estudien para la trazada. Yo les voy a decir, si les faltan 1 o 2 puntos para zona mínima o para llegar a 61, yo se los pongo sin que me los pidan. No es necesario que me los pidan, yo se los doy. Si en todo caso se me pasó, por alto me recuerdan y yo automáticamente enmiendo la plana. Si en el examen, que decir yo, final o retrasadas, les faltaran, por decir algo, 28 puntos, pero yo miro el esfuerzo que llegan a 25, yo les pongo los 3 puntos, porque miro el esfuerzo que ustedes hacen. Yo soy de la idea que no vamos a perder un año por un punto, que eso no demuestra cuánto saben. Ahora, lo baboso y lo huevón depende de ustedes, ¿verdad? Lo mío es quererlos apoyar y ayudar, porque ustedes salen adelante, su familia sale adelante, y también nuestra querida Guatemala. Ustedes son el futuro de nuestra Guatemala. Ustedes tienen que ser los que demuestren el derecho de las personas para ser libres económicamente, libres socialmente. Hemos venido atados de hace mucho tiempo, pero algún día tendremos la libertad. No hablo de ninguna posición política, sino hablo de la decadencia que hemos tenido como sociedad, que en algún momento tenemos que lograr tener
el valor de enfrentarnos a esa corrupción, a eso que viene socavando nuestra propia sociedad. Ahí recuerden que guatemaltecos somos todos, los guapos y los feos, los gordos y los flacos, los canches y los negros. Guatemaltecos solo somos uno, los que nuestra patria, nuestra madre patria es Guatemala. Hasta pronto, jóvenes. Feliz noche. Gracias, Rick. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado.